Hola, bienvenidos. Soy Paco, profesor del equipo de formación SGC, y comenzamos esta serie de vídeos para de esta forma daros una pequeñita ayuda o daros información que creemos que será importante en este duro camino que es la oposición. Y qué mejor manera de comenzar que con un tema que es relativamente sencillo y bastante asequible en su estudio, como es la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Lo fácil aquí es decir que os lo estudiéis prácticamente todo, y sí que es verdad que en este tema viene a ser cierto, porque a lo largo de los años han caído preguntas de todos los artículos y de todos los colores. Pero aún así hay algunas cosas donde hacen más incidencia y otras donde hacen menos. Por ejemplo, el artículo 24 de medidas aplicables nunca ha sido objeto de examen y este lo podemos dejar un poco más de lado. Pues como siempre que un tema tiene definiciones, lo primero con lo que tenemos que llevar cuidado son con las propias definiciones. Ir a un examen sin mirarse las definiciones que aparecen en un tema es lo mismo que presentarse en cueros. Técnicamente el resultado va a ser el mismo. Las definiciones, memorizarlas en el tema de protección civil es muy sencillo, y es que hay palabras unívocas, palabras que si las veo sé a qué definición se refiere. Por ejemplo, la definición de peligro empieza con P, igual que su propia definición, que empieza con P de potencial. La siguiente definición, vulnerabilidad. Si somos vulnerables, somos susceptibles. La palabra susceptible solo aparece aquí. En amenaza, por ejemplo, si sufrimos una amenaza, estamos expuestos. Expuestos solo aparece en la palabra amenaza. O en la definición de riesgo. Tener un riesgo es tener la posibilidad de que nos ocurra algo. Posibilidad aparece solo en riesgo. Emergencia de protección civil. Si sufrimos una emergencia, tenemos un riesgo que nos viene de golpe, sobrevenido. Y si ya hablamos de catástrofe, una catástrofe desde luego es tener víctimas o daños materiales. Si vemos víctimas, sabemos que estamos hablando de la definición catástrofe. Con esto debería de ser más que suficiente para poder contestar bien cualquier pregunta tipo test que me hagan acerca de la definición. Pero sí que es verdad que en algún momento ha jugado con la palabra riesgo, con la palabra peligro, dónde aparece dentro de qué definición, y hay que llevar un poquito de ojo con esto. Las definiciones no aparecen en ese orden por casualidad. La palabra peligro es la primera, porque luego la definición de vulnerabilidad o amenaza va a hacer referencia a la primera, a peligro. Luego, la palabra riesgo, la definición riesgo, hará referencia justo a la que tiene antes, amenaza. Y emergencia de protección civil es un riesgo sobrevenido que puede acabar en una catástrofe. Está justo en ese sitio no por casualidad, porque hace referencia a la definición que hay justo antes y después. De esta manera puedo acordarme y que no me bailen las palabras. Otro artículo que suelen preguntar mucho es el artículo 3, el del Sistema Nacional de Protección Civil. Y lo suelen hacer con las estrategias. Es decir, tenemos que diferenciar quién aprueba la Estrategia Nacional de Protección Civil de quién aprueba la estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil. A priori parece sencillo, pero la experiencia me dice que pasado un tiempo, cuando no te has mirado el tema, solemos bailar las dos y confundirnos. Vamos a ver un truquito para que esto no ocurra. El Consejo de Seguridad Nacional es muy importante, me habla de seguridad nacional, la seguridad del país, es muy tocho. El Consejo de Seguridad Nacional tiene muchísimos ministros, al presidente del gobierno, al jefe de Estado Mayor de Defensa, al secretario de Estado de Seguridad, es súper importante. Así que va a aprobar la estrategia nacional y enseguida tenemos la palabra nacional, la Estrategia Nacional de Protección Civil, que va a englobar a todas las líneas de la Administración General del Estado. Este sería el más tocho, el más importante, mientras que el Consejo Nacional de Protección Civil, concretamente de Protección Civil, es un consejo mucho más básico, donde está el ministro del Interior y una representación de las comunidades autónomas y locales. Al ser más básico, aprobará las líneas básicas del Sistema Nacional de Protección Civil. Al final, en este tenemos que llevar cuidado porque está la palabra sistema, Sistema Nacional de Protección Civil, mientras que en el otro no aparece. Y lo último importante del primer título van a ser los derechos y deberes. Los derechos y deberes han caído en innumerables ocasiones como pregunta, pero tenemos que llevar cuidado con los sujetos, es decir, quién ejerce o quién realiza estos derechos y estos deberes. Si hablamos de derechos, el primer derecho que nos aparece es el más largo. Derecho a la protección en caso de catástrofe. Este derecho más largo tiene el sujeto más largo.
Todos los residentes en territorio español son los que van a tener derecho a ser atendidos. En el siguiente derecho, derecho a la información, nos quedamos simplemente con el todos. Y en lo que queda a partir de aquí, derecho a la participación, deber de colaboración y deber de cautela y autoprotección, pensamos en que autoprotegerse es cuidarse de sí mismo, cuidar, ciudadanos. Los deberes, el sujeto, van a ser los ciudadanos, al igual que en el derecho a la participación. Esta es la típica pregunta que te dicen y te miras antes, o si no, no vas a ser capaz de contestarla o no vas a recordarlo. Es lo que aquí denominamos una pregunta de culo torcido. Aquí os dejamos un ejemplo de un examen oficial, de una pregunta de examen oficial, donde cayó este tipo de pregunta. Pues pasamos al siguiente título, al título 2, actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Y con qué tenemos que llevar cuidado aquí? Pues precisamente con las propias definiciones de las actuaciones. Anticipación, prevención, respuesta inmediata a emergencias. Todas estas definiciones suelen ser objeto de pregunta de examen. Memorizar las definiciones es muy sencillo y en el único sitio donde a lo mejor podemos tener algún problema es en diferenciar la definición de anticipación con la definición de prevención. Voy a dar un consejo muy sencillo. La mejor manera de anticiparse a algo es tener información de qué va a suceder. Así que la palabra información es la que nos va a dar la diferencia. La anticipación comprende análisis y estudios para obtener información y predicciones, mientras que la prevención no. La definición de prevención, por si hay dudas, la encontraréis dentro del primer párrafo del artículo 10. Acciones que están destinadas a evitar o mitigar los posibles efectos adversos de riesgos o amenazas. Otro tipo de pregunta muy importante dentro de las actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil es la planificación. La planificación, los planes de protección civil han sido objeto de pregunta en innumerables ocasiones. Y es una pregunta muy sencilla, porque al final recordar qué plan es cada uno y quién aprueba cada plan es muy fácil y es una pregunta prácticamente regalada. Esto en una oposición no siempre es una ventaja, de hecho si la contesta todo el mundo no es una ventaja para nada, pero bueno, eso es un tema que daría para otro vídeo. Pero recordad que la planificación es como el cerdo, aquí se aprovecha todo y no solo tenemos que memorizar los tipos de planes. Dentro del artículo 14, saber que los planes son los instrumentos de prevención del marco orgánico funcional ha sido objeto de pregunta, como saber que los planes que deben ser informados por el Consejo Nacional de Protección Civil es el estatal general, los territoriales y los especiales de ámbito nacional o de ámbito autonómico. Dicho de otra manera y tal vez más sencillo de memorizar, sencillamente recordar que los que no deben ser informados por el Consejo Nacional de Protección Civil son los planes de autoprotección y todos los que sean locales. Fin. Ya a partir de aquí, lo más importante que queda son las competencias y saber diferenciar qué órgano u organismo hace qué. Al fin y al cabo son preguntas muy habituales: quién declara una zona afectada gravemente, quién dirige una emergencia de interés nacional o quién elabora la norma básica de protección civil. Pues para que esto no resulte costoso y sobre todo no sea sencillo mantenerlo retenido con el paso del tiempo, vamos a dar una serie de trucos y reglas mnemotécnicas que nos van a ayudar a diferenciar cada una de las competencias y no caer en error. Comenzamos. Hay 3 órganos que realizan una sola competencia en todo el tema, es decir, salen una sola vez en todo el tema. De esta manera, y sabiéndolo de antemano, vamos a poder hacer criba. ¿Qué órganos u organismos son estos? Primero, lo hemos comentado anteriormente, el Consejo de Seguridad Nacional va a aprobar la Estrategia Nacional de Protección Civil. Y ya está, no vuelve a aparecer en todo el tema. Ocurre igual con el Ministerio de Defensa, que es el que se va a encargar de ordenar la intervención de la UME. Defensa, dar órdenes, ordenar. Y por último, el Ministro de Hacienda, que va a aparecer únicamente para proponer la zona afectada gravemente junto con el Ministro del Interior. Estos 3 órganos solo aparecen aquí y no vuelven a verse en todo el tema, con lo cual, si los vemos, ya sabemos lo que realiza cada uno. Ahora vamos con las competencias del Ministro del Interior, que es posiblemente el que más tiene y acordarse va a ser un poquito complicado, pero vamos con esos trucos que nos van a ayudar en ello. Primero, a partir de ahora, cuando veamos el verbo proponer, va a corresponder siempre con el Ministro del Interior, a excepción del proponer que hemos visto anteriormente del Ministro de Hacienda.
pero todos los demás, proponer, ministro del Interior. Otra serie de verbos y palabras que si las veo sé que van a estar asociadas con el ministro del Interior, muy fácil. Verbo proponer, como hemos dicho. Si vemos el verbo gestionar, también va a pertenecer al ministro del Interior. Todo lo que tenga que ver con el verbo dirigir, como es la dirección de la emergencia de interés nacional o la superior dirección de los planes de protección civil. O si vemos la palabra colaborar o colaboración, también estará asociada con el ministro del Interior, como colaborar con otras administraciones públicas o suscribir instrumentos de colaboración. Otro truco para recordar el resto de competencias del ministro del Interior es recordar que Interior empieza por INT, INT. Pues todo lo que lleve INT va a ser competencia del ministro del Interior, como declarar o dirigir la emergencia de interés nacional, solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas y de la UME, INT, intervención, o la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Además, internacional lleva INT, pues todo lo que sea internacional lo voy a asociar también al ministro del Interior, todo lo relacionado con la Unión Europea o movilizar recursos en terceros países. Internacional, INT. Internacional, todo a excepción de adoptar acuerdos internacionales. Y es que la letra A está muy asociada al gobierno. Y ahora pasamos a las competencias del gobierno. Memorizar las competencias del gobierno va a ser muy sencillo. Ya hemos visto que A adopta acuerdos internacionales y además si vemos el verbo aprobar, también vamos a pensar directamente en el gobierno. Quitando la aprobación de estrategias, el resto de aprobaciones van a ser, en líneas generales, competencia del gobierno. Zona afectada gravemente, ZAG, G de gobierno. Si pensamos en la zona afectada gravemente, vamos a pensar también en el gobierno. Y es que declararla o solicitar un informe previo es su competencia, a excepción de proponer, que ya hemos visto que proponer era competencia del ministro del Interior. El gobierno es de los órganos que hemos visto el más elevado, por así decirlo. Así que el gobierno es el que se encarga de elevar la memoria anual del Sistema Nacional de Protección Civil al Senado. Además, cuando las cosas vienen mal dadas o el país no funciona muy bien, lo normal es echarle la culpa al gobierno porque hace las cosas regular. Bueno, pues el gobierno va a regular las redes. Y con esto ya estarían todas las competencias vistas del gobierno y es así de sencillo de recordar. Con todos estos trucos ya podríamos diferenciar perfectamente cuáles son las competencias de cada uno de los órganos del Sistema Nacional de Protección Civil. Ya por una cuestión de eliminación, el resto de competencias que aparecen en el tema son parte del Consejo Nacional de Protección Civil, que son las que veis a continuación. Pues con este vídeo ya hemos visto cuáles son las cosas más importantes o susceptibles de pregunta. Espero que estos trucos os sirvan para recordar y que todas estas competencias y demás no se os caigan de la cabeza con el paso del tiempo. No olvidéis suscribiros a nuestro canal para ver más vídeos como este y seguirnos en redes sociales donde avisaremos cuando subamos algún vídeo de este tipo y donde encontraréis más consejos como los vistos hasta ahora. Nos vemos en el próximo vídeo, SGC Team.